Hola, reciban todos y todas un saludo cordial. Hoy vamos a estudiar un tema relacionado con la toma de decisiones. Tomar decisiones es una tarea diaria en la que todos estamos envueltos, sea adulto, sea joven, sea anciano, siempre, diariamente nosotros estamos tomando decisiones, unas más trascendentales que otras, pero siempre necesitamos o anhelamos que esa toma de las decisiones nos lleve a un feliz término. Y vamos a estudiar a la luz de la Biblia cuáles pudiesen ser unos pasos para tomar buenas decisiones. Primer paso para tomar buenas decisiones es preguntar. Y esto requiere de humildad en mi corazón, de reconocer de que yo no sé todo lo que debería saber para tomar decisiones sabias y correctas y que me lleven a feliz término. Y Dios nos diseñó a nosotros como seres sociales, sociables, para socializar con los demás y para que lo que yo sé pueda ayudar a otros y lo que otros saben me puedan ayudar a mí. El tema es a quién le estoy preguntando. Estoy preguntándole a las personas correctas, personas que tienen el conocimiento correcto, la sabiduría correcta, la experiencia, las vivencias y el testimonio correcto. Entonces, seleccionar las personas de las cuales me voy a rodear como asesores sabios o consultores sabios es muy importante y debo empezar a buscar características en esas personas como personas que conocen de Dios, conocen su palabra, personas que han tenido la libertad también de enseñar lo que ellos han vivido sin guardar imagen y sin esperar nada a cambio. Entonces, acuérdense, el primer paso es preguntar. El segundo paso es esperar una respuesta. ¿Y de quién espero la respuesta? Obviamente de Dios necesito esperar la respuesta. Quiere decir que no solamente en el proceso se ve involucrada la gente que me rodea, sino también Dios. Yo necesito a nivel personal saber escuchar la voz de Dios para preguntarle a Él qué debo hacer, cuándo lo debo hacer, cómo, con quién, en dónde. Y necesito aprender a esperar que Dios responda en el tiempo que Él decide responder, que va a ser el mejor tiempo para yo tomar mi decisión. Y tercero, obedecer. Resumimos, debo preguntar obviamente a Dios, asesorarme con personas sabias que también me ayuden a tomar esa decisión, me den consejo sabio, en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra del Señor. Segundo, debo esperar y tercero, debo obedecer. Vamos a ejemplificar esto en unos pasajes de la Biblia muy interesantes en el libro del profeta Jeremías. Vamos a movernos en los capítulos 41, 42 y 43 y vamos a sacar algunos apartes de lo que estaba ocurriendo en estos versículos. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico? Era una época en la que Babilonia había venido y había sojuzgado a Israel. Había destruido básicamente Jerusalén y había tomado cautivos y los había llevado a Babilonia y habían dejado un rey nombrado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que se encargara de esa provincia, pero ya bajo el sometimiento del pueblo de Babilonia. Entonces, esta persona que fue encargada por el rey de Babilonia fue asesinado por un personaje que se llama Ismael. Eso está en el capítulo 41 de Jeremías. Y este hombre se lleva cautivos y cautivas a las personas bajo las personas que estaban en Jerusalén, en Judá, en esa época. Luego aparece otro personaje en la historia, en el versículo 16 del capítulo 41 de Jeremías, y era Johanán. Johanán va y ataca a este personaje Ismael, recupera a todas esas personas, pero se le despierta un gran temor, y era el temor de saber que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, una vez supiera que había sido asesinado, el que él había constituido como gobernador de esa provincia, iba quizás a venir e iba a poner orden y iba a haber quizás represalias. Entonces él y la gente que estaba con él se establecen en Belén y deciden huir a Egipto, a resguardarse en Egipto, para tener lo más lejos posible al rey de Babilonia. Sin embargo, antes de ellos irse, ellos van al profeta Jeremías. En aquella época, el profeta era una persona que escuchaba la voz de Dios y al cual se le consultaba qué decía Dios de una circunstancia, qué decía Dios de una decisión.
Y ellos deciden ir al profeta Jeremías a preguntarle Dios qué decía si se iban a Egipto o se quedaban ahí en la tierra de Judá. Pero recordemos que el antecedente era que ellos ya en su corazón habían decidido ir a Egipto y estaban en Belén solamente esperando para salir. Entonces ellos van a consultarle a Dios una decisión que ya habían tomado y fueron a preguntarle al profeta a ver qué decía Dios con respecto a esa decisión. Entonces dice el capítulo 42 de Jeremías, verso 1. Todos los capitanes de la gente de guerra, junto a Johanán ben Carea, Jesanías ben Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercaron y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ora por nosotros al Dios Todopoderoso, por todo este remanente de personas que han quedado, porque éramos muchos y hemos quedado pocos, así como nos estás viendo con tus ojos, para que tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos andar y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías le respondió, he oído. Mirad, voy a orar al Señor Dios Todopoderoso, vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Dios me diga, les voy a responder a ustedes y se los voy a enseñar. No les voy a reservar ninguna palabra. Ellos le dijeron a Jeremías, sea Dios entre nosotros por testigo fiel y verdadero. Juramos obrar conforme a todo aquello para lo cual Dios, el Señor Todopoderoso tu Dios, te envíe a nosotros. Sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz de nuestro Dios al cual te enviamos para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz del Señor nuestro Dios. Entonces, una actitud muy interesante y es una actitud que tenemos que tener nosotros. Una actitud de decir, Señor, yo quiero que tú me digas qué hacer. Quiero oír tu voz. Quiero saber qué decisión tomar. Entonces ellos se acercan a pedir la sabiduría de Dios a un hombre que conocía la voz de Dios, a un hombre sabio que conocía la palabra de Dios, a un profeta. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que andar buscando un profeta que me profetice y me diga qué hacer, que me adivine el futuro. Pero sí necesito rodearme de personas que busquen a Dios, que amen a Dios, que anhelen escuchar a Dios, que estudien su palabra, que sean sabias en el conocimiento de la palabra del Señor y que por tanto me puedan dar a mí un consejo sabio, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y estos le dijeron a Jeremías, nosotros vamos a obedecer todo lo que Dios te diga. Entonces Jeremías se pone a orar y pasa un día y no hay respuesta, pasan 2 días y no hay respuesta, pasan 3 días y no hay respuesta, pasan 4 días, 6 días, 7 días, 9 días y no hay respuesta. Acuérdense que el primer punto que estudiamos con respecto a la toma de las decisiones es preguntar. Ellos ya estaban en el primer punto, preguntar. Pero el segundo punto es esperar la respuesta. Yo no debo tomar la decisión si Dios no me ha dicho la respuesta todavía. Digo que Jeremías era un tipo que tenía línea directa con el Señor, tenía WhatsApp directo con el Señor. Sin embargo, Dios decide esperar 10 días para responderle a Jeremías. Dice, al cabo de 10 días, Jeremías tuvo palabra del Señor Dios Todopoderoso. Hay veces que en el tiempo de espera, porque nosotros queremos que Dios responda cuando yo quiero. Entonces, si yo pregunto hoy, ¿cómo es Dios? Debe responderme hoy y debe responderme rápido. Dios responde cuando quiera y va a responder lo que es de beneficio para nosotros y en ese tiempo de espera desarrollamos fe, paciencia, esperanza, certeza de que tenemos un Dios que siempre responde lo que yo pregunto, pero que yo tengo que aprender a esperar en Él, esperar en Dios, esperar en los tiempos de Dios. Cuando llega la respuesta, Él los llama otra vez a todos, Jeremías en el versículo 8 del capítulo 42, y les dice, así ha dicho el Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestro ruego delante de Él. Si permanecéis quietos en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa todo el mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia,
del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque yo estoy con vosotros para salvaros y para libraros de su mano. Yo tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Pero si decís, no habitaremos en esta tierra, desobedeciendo así la voz del Señor Dios Todopoderoso, diciendo, no, no nos quedaremos en esta tierra, sino que entraremos en Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces escuchad la palabra de Dios Todopoderoso, oh remanente de Judá. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, si volvéis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entráis para peregrinar allá, sucederá que la espada que teméis allí os alcanzará, en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor os perseguirá duramente en Egipto, y allí moriréis. La respuesta que Dios les dio no era la que ellos esperaban, porque ellos ya habían decidido ir a Egipto. Sin embargo, la respuesta de Dios es: quédense en Judá, que aquí yo los voy a respaldar, yo los voy a proteger, yo los voy a plantar. Y el temor que los quiere llevar a Egipto, el temor al hambre y a la muerte, va a huir de ustedes. Y mire, generalmente cuando uno toma decisiones apresuradas es porque tiene un temor. Y el temor nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Pero cuando yo espero en Dios, espero en el tiempo de la respuesta de Dios mientras estoy orando, mientras estoy buscando su palabra, mientras estoy santificando mi vida, apartándome de las cosas que le desagradan a Dios, porque no me puedo quedar en una espera pasiva mientras Dios me responde. Dios responde de la forma como yo necesito para ser librado del temor. Entonces la respuesta no era lo que ellos habían esperado. Entonces al momento que ellos reciben esta respuesta, le responden a Jeremías de manera negativa. Eso está en el capítulo 43, versículo 1. Y dice: cuando Jeremías terminó de comunicar a todo el pueblo todas las palabras del Señor, el Dios de ellos, es decir, todas las palabras que Dios les había enviado a ellos, todos ellos, Azarías, Johanán, y todos, escuchen esto, y todos los varones arrogantes respondieron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado el Señor Dios Todopoderoso a decirnos que no vayamos a Egipto para peregrinar allá, sino que Baruch te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos o llevarnos cautivos a Babilonia. Entonces aquí surge un concepto bien interesante y se llama el concepto de la arrogancia. La arrogancia es lo que me impide obedecer la voz de Dios, ¿sí? O al menos una de las cosas que me impide obedecer la voz de Dios. Ya habían preguntado, que es el paso número 1. Ya habían esperado, que es el paso número 2. Pero el paso número 3, que es la obediencia, era una decisión de su corazón, y la arrogancia les impidió obedecer. Pero para justificar su decisión, aparte de la voluntad de Dios, decidieron armar una película, armar un complot, una teoría conspirativa. Dijeron: Baruch está asociado contigo para hacernos caer, y por eso entonces ustedes han tramado todo esto, y tú nos estás mintiendo, Jeremías. Entonces dejan de creer en la palabra de Dios, dejan de creer en el mensaje de Dios, dejan de creer en la voluntad de Dios. Y al fin decidieron no hacerlo, decidieron irse a Egipto, y obviamente recibieron todo lo que había eh, profetizado Jeremías. Entonces es tiempo de que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos capacite para ser personas que preguntemos qué hacer, que decidamos esperar y que decidamos obedecer, renunciando a toda forma de arrogancia, que es lo que nos impide, una vez conocida la voluntad de Dios, tomarla, hacerla y llevarla a la práctica. Vamos a hacer esa oración. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque todos nosotros tenemos acceso a tu palabra, porque tu voluntad es que nosotros escuchemos tu voz, sepamos qué hacer, tomemos decisiones sabias en nuestra vida. Hoy te pedimos que nos hables, Señor, que nos capacites para entender y comprender tus enseñanzas, para saber qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo y dónde.
y que nos capacites y nos rodees de personas sabias que traigan consejo sabio, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Segundo, Dios, te pedimos que nos capacites para esperar pacientemente, Señor, tu respuesta. Y mientras esperamos, dedicarnos, Señor, a restaurar nuestra vida, a perdonar, a santificarnos, a llenarnos de tu palabra, Señor, de tu alabanza, de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus leyes y de tus decretos. Y tercero, Señor, declaramos que estamos fortalecidos en el nombre de Jesús para obedecer. Renunciamos a toda arrogancia, a toda altivez, a toda sabiduría en nuestra propia opinión que nos impide, Señor bendito, hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, Padre del cielo. Amén. Bueno, un abrazo para todos y para todas. Vamos entonces a preguntar, vamos entonces a esperar y vamos entonces a obedecer. Mandamos un abrazo y les invitamos a que difundamos esta palabra, la compartamos con nuestros amigos y nuestras amigas. Hasta pronto. Chao.